Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a la Fundación Columbia. Veo algunas caras conocidas de gente que ya ha venido a otras charlas y es lindo ver también siempre caras nuevas, así que gracias a cada uno por estar acá. Yo soy Laura Nasi, soy médica integrativa y soy la asesora científica de la Fundación. Y este año empezamos con este ciclo de encuentros de ciencia y espiritualidad, porque desde la Fundación estamos investigando el tema de ciencia y espiritualidad no como dos polos antagónicos, sino como dos caras de la misma moneda, como dos formas de ver un tipo de conocimiento desde dos miradas diferentes. Y hoy elegimos el tema del tiempo, el tiempo y los ciclos biológicos y los ciclos del cosmos. Y la idea es explorar juntos a ver cuáles son los puntos de unión que encontramos y las diferencias desde la ciencia y la espiritualidad. Y para eso tenemos dos ilustres invitados. La verdad que es un honor para nosotros tener acá con nosotros a Diego Golombek y a Leandro Pinkler. En esto que es lo temporal, desde las tradiciones se hacen distinciones de distintas dimensiones de lo que llamamos lo temporal, y para ir directamente al punto, desde tres palabras griegas, que es clásico de recordar, incluso se puede ver los textos de Borges como Nueva refutación del tiempo, Historia de la eternidad, donde juega con esas cosas. Está la palabra griega cronos, de donde viene cronológico. Está claro, es el tiempo medible por el reloj. Es el tiempo en su dimensión cuantitativa. Dijimos a las 8 menos cuarto, o no, 7, invocamos más o menos a la hora. Es muy válido, es real el tiempo cronológico. ¿Y cómo no? Son las 19 horas, sí. Pero es una dimensión del tiempo, en la que se puede medir, es cuantitativo. Hay otra dimensión del tiempo que en griego se dice una palabra muy linda que no tiene equivalente en castellano, que es kairos. El kairos es el tiempo en su dimensión cualitativa. Significa cuando percibo que es el momento, como se dice, para hacer el amor o la guerra. No es que digo a las 7 menos cuarto, sino que hay que estar presente. Hay que tener, como se dice, un feeling. Hay que darse cuenta el otro, en qué está, para encontrar el kairos. Kairos etimológicamente viene de una situación que es cuando en la guerra, en la batalla, se abre la guardia del otro. Es decir, el guerrero tiene una guardia, cuando se abre un poco la guardia es el momento de entrar. Ese es el kairos. Es el momento oportuno. Hay otra palabra que es la más tremenda, la más difícil, que es la palabra griega aion, la que se transcribe por eón, que es conocido por los ciclos cósmicos. Es la más difícil de aproximarnos, pero es la que más nos interesa comentar. Esa palabra aion en griego tiene que ver etimológicamente también con la palabra iuens en latín, que es joven. Aion es la fuerza de la vida. De la palabra aion, digamos en el punto, si hablo muy rápido, perdonen, justamente es una cuestión sobre el tiempo y tratar de tener es que la palabra aion significa tiempo como ciclo de vida. Pero atiéndase bien, no supone la idea de un tiempo circular, como una oposición así, tiempo circular, tiempo lineal, sino que cada ser tiene su aion en la vida. Significa que un aion es el de la mosca, otro aion es el del perrito, otro aion es el del ser humano. El problema surge cuando en un conocido texto del Timeo de Platón, el Timeo de Platón es un texto que habla de la cosmología antigua, un texto extraordinario. Bueno, se dice allí, de lo que retoma Borges, como son los textos de Borges siempre tan agudos, tan sugestivos, Historia de la eternidad. Hay un texto ahí que dice, el tiempo, cronos, es la imagen móvil del aion, es la imagen móvil de la eternidad. Ahí se arma el gran problema. Ahí se traslada de la palabra aion, que era ciclo, ¿de acuerdo? Tiempo como ciclo, a la palabra eternidad. Y la palabra eternidad, que hay que buscarle los usos del mundo antiguo, está por todos lados, y es la concepción de un tiempo que no está en el tiempo. Es decir,
El tiempo cronológico está en el registro de la duración. La eternidad, esta es la idea que queremos tratar de aclarar, no es un tiempo infinito, como quien dice, tardó una eternidad. Es decir, no es un cronos, ¿de acuerdo? Un tiempo cronológico y de infinitos puntos, no es esa la idea. La eternidad es lo que se plantea San Agustín en el libro 11 de las Confesiones, que dice, ¿qué es el tiempo? Cuando no me lo preguntan, creo que lo sé, pero cuando me preguntan no sé explicarlo, porque el presente ya se ha vuelto pasado y el futuro que estaba por venir ya es presente. ¿Te parece que hay un presente del presente, un presente del futuro y un presente del pasado? Le dice, pero tú, Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas antes de haber creado el mundo? Entonces dice, pero si digo antes, ya digo un error, porque si digo antes, significa que estoy pensando cronológicamente. Tenemos la ilusión de que hay una hora, y después hay otra hora, y después hay otra hora. Como que si fuera una hora equivalente al número 1. Digo, 1, 2, 3, y una regla infinita de puntos. En realidad hay solamente una hora, pero ese ahora es siempre el mismo. Es no el que tenemos en la percepción de lo cronológico, sino el que está siempre presente. Es decir, que hay algo siempre presente, como una idea de origen al que retorna todo en cada instante, es la concepción tradicional de que en cada inspiración el cosmos toma fuerza del principio divino y en cada expiración se destruye. Es decir, es una idea muy tremenda que nos recuerda además algo alegre, si se lo toma bien, que en cada expiración estamos más cerca de la muerte, lo que significa que todo retorna a su origen. La idea de la eternidad como un permanentemente ahora, pero que no está en esta dimensión, nos habla de un universo de niveles. En las tradiciones no se postula esto dogmáticamente, sino que hay prácticas que lo llevan a irlo teniendo como una vislumbre que son de los estados de conciencia. El gran texto de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que bueno, es como justamente una gran reformulación de estas ideas tradicionales desde una perspectiva poética, termina diciendo, la tercera parte de Zaratustra dice, el dolor dice pasa, pero el placer quiere profunda eternidad, tife, evica, y la palabra que dice que el ser humano en realidad se construye a sí mismo cuando vive no en relación a un apuro que es como se dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, es decir, tomado siempre por una prisa, o vivimos también lo llamada procrastinación, crastinus es el futuro, vivimos o en la ansiedad o en lo que es el dejar para mañana, mientras que hay algo que es un llamado a la presencia, a la vida auténtica, que es el instante eterno, y eso la tradición lo transmite como una vivencia, como un llamado a despertar en uno mismo, y no como algo que no viene de los libros. Me parece que parte de lo que tenemos que hacer los científicos es contar lo que hacemos. Contar lo que hacemos tiene que ser parte de nuestro trabajo. Y si ese contar lo que hacemos se confunde y se mezcla con otras visiones sobre la misma perspectiva, creo que es absolutamente más enriquecedor. Así que la verdad que eso me pone muy contento, me fascinó lo que dijo recién Leandro y encuentro muchos puntos de contacto entre lo que acaba de decir de una manera muy erudita y lo que yo puedo llegar a aportar más desde las ciencias naturales. Y el concepto del tiempo creo que nos fascina a todos, de distintos puntos de vista, del literario, del filosófico, que recién resumió también Leandro, del artístico en general, de las vivencias, de la flecha del tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Y ese concepto de que hay tiempo del lado de adentro fue lo que a mí me marcó para tratar de buscarlo, para ir a buscar ese tiempo perdido. Entonces la cuestión es dónde buscarlo, ¿sí? Dónde buscarlo del lado de adentro desde un punto de vista biológico, y el sospechoso natural es obviamente el cerebro, ¿sí? En cierta forma somos una función del cerebro, lo digo provocativamente, pero me refiero a que somos el mandato de ese cerebro donde están nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra moral y también nuestro tiempo. Pero como bien citaba Leandro a San Agustín, nosotros tampoco podemos definir al tiempo, podemos decir el tiempo del lado de adentro es esto, porque no es un algo, en todo caso es un proceso.
Es un proceso que tiene múltiples aristas y está muy mal en principio hablar en singular, hablar del tiempo del lado adentro como uno solo, porque en realidad son los tiempos biológicos que son enormes en cuanto a lo que pueden variar. Vamos a hablar de tiempos biológicos desde microsegundos, muy poquito, hasta años, décadas, etc. En biología, microsegundos, por ejemplo, es lo que necesita nuestro cerebro para determinar que un sonido viene de la derecha o de la izquierda, porque tarda microsegundos menos en ser procesado por el lado del cual viene el sonido. De hecho, si uno cierra los ojos y le ponen un sonido exactamente adelante o exactamente atrás, no puede determinar de dónde viene, porque uno no tiene orejas adelante y atrás. Por lo tanto, llega al mismo tiempo a los dos oídos y uno no sabe de dónde viene. También los microsegundos son utilizados en la naturaleza para mandar señales. Los peces eléctricos, por ejemplo, mandan señales de orden de microsegundos y saben, por ejemplo, si están en periodo reproductivo o no, gracias a que cambia esa frecuencia. Pero no sabemos demasiado, porque son demasiado cortos para estudiarlos. Nos vamos a tiempos un poquito más largos y ya empezamos a entenderlos un poco mejor. Por ejemplo, hablar de milisegundos, la milésima parte de un segundo. Y eso es un tiempo que cognitivamente es fundamental. Gracias a ese tiempo uno puede contar un chiste, o entender un chiste, o cantar una canción, porque la modulación del lenguaje se da en el orden de los milisegundos. También los milisegundos tienen que ver con poder hacer una acción motora fina. Por ejemplo, ir y agarrar un vaso. Eso requiere que permanentemente esté cotejando la posición de mi mano con lo que yo quiero hacer en el orden de los milisegundos, un tiempo realmente muy breve. Pero los tiempos que más estudiamos son los tiempos medios. Y de hecho son los que estudiamos en mi laboratorio. Son los tiempos que van de segundos a minutos, que son los tiempos que incluso tienen un nombre propio. Se los llama en inglés interval timing, en castellano algo así como tiempo de intervalos. Y es aquel que se refiere a que yo les pregunte, por ejemplo, ¿hace cuánto estoy hablando? Y ustedes me dirán 3 minutos, 5 minutos, o fuera, depende de cuán bien la están pasando, pero eso vamos a hablar dentro de un rato, ¿sí? Pero permanentemente requerimos esa estimación temporal, ¿sí? Requerimos ese tiempo subjetivo para funcionar. Si yo no sé que después de tal estímulo viene un mamut a pisarme y no salgo corriendo después de un ruido, y que segundos después de eso tengo que salir corriendo, no sobrevivo. O si no sé que segundos después de que aparece una presa tengo que saltar y agarrarla para comer, tampoco salgo vivo. Por tanto, la estimación de segundos a minutos es fundamental evolutivamente. El tiempo que sigue es el que más estudiamos nosotros, es el tiempo de alrededor de un día. Y también tiene un nombre propio. Dado que es alrededor de un día, lo llamamos circadiano, por circa diem, alrededor de 24 horas. Y me voy a referir a ese tiempo dentro de un rato, ¿sí? También hay tiempos mayores, por supuesto, ¿sí? Que hay tiempos que tienen que ver con los meses lunares, que tienen que ver con los años o las estaciones. Para algunas especies, algunos tiempos que tienen que ver con muchos años que son importantes para su ciclo de vida. Nos vamos a centrar sobre todo en los dos tiempos medios, segundos a minutos y días. Entre otras cosas porque son los que más sabemos cómo funcionan, cuál es el sustrato, qué consecuencia tiene. ¿Y cómo podríamos estudiar el tiempo? ¿Cómo podríamos catalogarlo? Vamos a hacer un menú de tiempos. Primero pensar si el tiempo no es un sentido. Un sentido como los sentidos clásicos, como la vista, la audición, el olfato, etc. Si el tiempo es un sentido, al menos sabemos qué preguntas hacerle, porque sabemos qué preguntas hacerle a un sentido clásico. Sabemos que tiene que haber un estímulo para ese sentido clásico, sabemos que tiene que haber un receptor, y tiene que haber algo en el cerebro que lo decodifique ese receptor. Por lo tanto, podríamos buscar esas características del tiempo. Lo que pasa es que esto que yo acabo de decir tan sencillamente no lo es. Los sentidos son muy truchos, son muy poco fiables, inventan cosas del mundo y roban cosas del mundo. Ejemplo típico, ¿tienen medias puestas? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Y hasta yo les pregunté, ¿no sentían que había algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? ¿Verdad? ¿No sentían algo que estaba rozando el pie permanentemente? Eso es una trampa de los sentidos. Cuando un sentido es estimulado por mucho tiempo, deja de responder. Eso se llama adaptación sensorial. Cuando uno entra a un lugar que huele feo, de pronto huele feo y de pronto no se olvida, minga, no se olvida nada. El sentido deja de responder. Por lo tanto, pregunta, ¿se adapta el sentido del tiempo? ¿Al cabo de un rato uno deja de sentirlo? Sí, curiosamente sí, dependiendo de qué esté haciendo uno, por supuesto. Pero Leandro mencionó una palabra que tiene un significado en psicología, que es la palabra flujo, que en psicología temporal tiene que ver con la desaparición del tiempo. Cuando uno está haciendo algo en la cual es muy bueno, y ese algo es muy difícil, se entra en este estado de flujo. Cuando vos estás haciendo un hobby, algo que realmente te apasiona, y es algo que te cuesta hacer, el tiempo desaparece. ¿Sí? Por lo tanto, parece haber algo parecido a la adaptación temporal.
Pero ¿qué más? Tenemos que preguntar si hay un estímulo ahí afuera. Y la verdad que no lo sabemos. No sabemos si hay algo afuera que ponga en hora al sentido del tiempo interno. Sí, dijimos que más tenía que haber receptores, lugares que tuvieran que ver con el tiempo. Por tanto, la otra gran pregunta sería ir a buscar esos lugares dentro del cuerpo, particularmente en el sistema nervioso. Hay una frase de mi neurólogo favorito, que tal vez sea de muchos de ustedes, y esta frase vale como homenaje porque falleció hace muy poquito, que es Oliver Sacks, ¿sí? Que si no lo conocen es Robin Williams en Despertares, ¿sí? Un tipo absolutamente maravilloso. Hay una frase en uno de sus libros que dice: la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es cuando anda mal. Cuando hay un trauma, una lesión, o la provocamos experimentalmente y vemos que se pierde. Por supuesto, es una forma bastante grosera de entender el sistema nervioso, porque cuando uno quiere estudiar una función en un animal, por ejemplo, y dice esa función debe estar localizada en tal lugar del cerebro, entonces, ¿qué hacemos? Lo lesionamos o lo sacamos ese lugar. Y en general no se pierde la función, se pierde el ratón, o la rata, o el paciente. Por lo tanto, no es una forma muy limpia de estudiar, pero casi toda la neurología se ha estudiado así, viendo qué pasa cuando algo falla. Y el tiempo también se ha estudiado así. Se ha estudiado viendo patologías en las cuales el flujo del tiempo, el sentido del tiempo se afecta. Hay unas cuantas. Hay unas patologías muy conocidas, o las patologías motoras, el Parkinson, el Huntington, etc., afectan el paso del tiempo. También los fármacos afectan el paso del tiempo. ¿Sí? La cafeína lo afecta, la acetilcolina, que está presente en muchos remedios, la nicotina del cigarrillo, la marihuana afecta el paso del tiempo, otros fármacos que son excitatorios también, y eso también nos sirve de atajo para ir a buscar el lugar del tiempo dentro del cerebro. No sabemos de todo, pero tenemos algunos candidatos. No me voy a poner técnico para mencionarles tales lugares, pero tenemos algunos candidatos donde se guardaría el tiempo en el cerebro. ¿Pero qué más podemos preguntar sobre el tiempo? Podemos preguntar sobre la subjetividad del tiempo, que además de ser estudiada filosóficamente, psicológicamente, se puede estudiar biológicamente el tiempo subjetivo. Yo hace un ratito les preguntaba hace cuánto empecé a hablar. O les podría pedir, estimen 15 segundos, o estimen 30 segundos. ¿Sí? Dependiendo de qué esté pasando con ustedes, esos 15 o 30 segundos van a variar. Van a ser muy largos o muy cortos. El contexto emocional en el cual estén varía el sentido subjetivo del tiempo. Lo que más o menos recién Leandro definió como kairos. El cronos sería por ahí el tiempo lineal que estudiamos, o el tiempo circular al que me voy a referir al final, y el kairos sería, en todo caso, el sentido subjetivo del tiempo. El problema de la palabra kairos es que me recuerda tanto al padre Farinero que me da una bronca. Ahora que, bueno, saquémoslas de encima. Esto de la subjetividad es importantísimo, y es algo de sentido común, que cuando le estás pasando bomba, el tiempo pasa rápido. Cuando le estás pasando mal, el tiempo se estira. ¿Sí? Pero la ciencia es eso, la ciencia es ponerle números al sentido común. Es hacer experimentos para eso que uno intuye, finalmente puede decir, lo demostré de una manera, entre comillas, científica. Esto lo dijo en un paper en broma, pero un paper al fin, nada menos que Einstein, que escribió, y estoy traduciendo más o menos literal, ¿sí? Cuando uno está en una cita con una chica bonita por 1 hora, parece 1 minuto. Pero cuando uno está sentado en una estufa caliente por 1 minuto, parece 1 hora. Eso es relatividad. Y esto que dijo Einstein en broma es lo que todos experimentamos, y les quiero contar un pequeñísimo experimento que estamos haciendo, bajo la idea esta de que el contexto emocional modula la subjetividad del tiempo. Nos preguntamos en el laboratorio, ¿y qué emoción podemos variar, podemos controlar nosotros? ¿La tristeza, la felicidad, la bronca? No, decidimos una mucho más sencilla, que es el fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? El fútbol. Entonces fuimos a la cancha, y le pedimos a los hinchas, a los que parecían más saludables y más elegantes de todos, que nos estimaran 30 segundos. Entonces, medíamos y estimó 30 segundos en 28, en 32, en 30, en lo que fuera. Después volvíamos a la cancha cuando faltaban 5 minutos para terminar el partido. Y buscábamos a los mismos hinchas, que estaban un poquitito más enfervorizados, por lo cual había un seguro que sacar para realizar estas experiencias. Y le pedíamos a los tipos que de nuevo estimaran esos 30 segundos, bajo la hipótesis de que si el equipo iba ganando 1-0, el tiempo se iba a estirar. Si el equipo nuestro iba perdiendo 1-0, el tiempo se iba a reducir. De nuevo, sentido común. Y obviamente funcionó. Obviamente un alargamiento del tiempo subjetivo dependiendo de cómo le iba a tu equipo, o un acortamiento. Demostrando en cierta forma esto de que el tiempo subjetivo varía de acuerdo con el contexto emocional. Podría contarles muchas más cosas de tiempo subjetivo, lo dejo después para preguntas, pues me quiero dedicar al último tiempo, al circadiano, que es el que más estudiamos, que es en cierta forma la visión del tiempo circular que tenemos en la biología.
porque es lo que recurrentemente vuelve sobre sí mismo. Una buena metáfora sería el Ouroboros, la serpiente mitológica que se come la cola, se come a sí mismo, porque todos los días nosotros nos vamos reinventando, pero sobre la misma base. Nos despertamos, estamos activos, dormimos, nos despertamos y así sucesivamente. O sea, tenemos ritmos en todo lo que hacemos, en nuestro comportamiento, en nuestra fisiología, en nuestra cognición. Y si hay ritmos, uno podría pensar que vienen de afuera o que vienen de adentro. O sea, que son exógenos, que alguien en el mundo o algo en el mundo nos dice qué hora es. O bien algo dentro nuestro nos dice qué hora es. Y esas son dos escuelas de cronobiología. La escuela exógena, la escuela endógena. Y pensémoslo incluso mitológicamente. ¿Sí? Una de mis historias favoritas que está en las Metamorfosis de Ovidio, cuenta la historia de Febo o Apolo, dependiendo de si prefieren romanos o griegos. ¿Y qué hacía este pibe? Salía del monte Olimpo en su carro dorado, tirado por 4 caballos, y creaba el día, porque él estaba ahí arriba brillando con sus rayos dorados. Pero lo lindo de los dioses griegos es que andaban haciendo cosas de mortales también, no solamente cosas de dioses, y este en particular andaba enamorando jovencitas por ahí. Y había una joven que se enamoró de Febo, ¿sí? Se enamoró del sol, se llamaba Clitie, y entonces la mina se quedaba en la tierra siguiendo el paso del sol. ¿Y Febo qué hacía? En términos más criollos, le histeriqueaba. Decía, ¿qué tal? Chao, nos vemos mañana. Sí, mañana hablábamos, todo bien. Y la otra se empezó a desesperar. ¿Cómo que mañana? No, dame bola, porque va a pasar algo, si no. Y el otro no le prestó atención y efectivamente pasó algo. Y es que el Clitie se fue transformando. Se empezó a transformar desde los pies, finalmente hasta la cabeza, hasta que se convirtió en un girasol. Y ahora ustedes tienen que decir, ¿vamos de nuevo? Hasta que se transformó en un girasol. Eso es un ritmo biológico. ¿Por qué? Porque el girasol gira todos los días siguiendo al sol. En la jerga cronobiológica tendríamos que decir que es un ritmo aburrido. ¿Por qué? Porque si el sol no le dice al girasol qué hora es, no gira. En otras palabras, es un ritmo exógeno, que viene del lado de afuera. Para un biólogo, para un fisiólogo en particular, es mucho más interesante que el tiempo venga del lado de adentro. Que haya algo dentro del cuerpo que mida el tiempo. Algo que mide el tiempo se llama reloj. Y si está dentro del cuerpo lo llamaremos reloj biológico. Entonces, toda la historia de la cronobiología fue la búsqueda de ese reloj biológico. El primero que la pegó un poco con estos experimentos no fue un biólogo, ¿sí? Sino que fue un astrónomo. ¿Qué astrónomo tenía en su observatorio una planta de estas, las mimosas? ¿Saben cuáles son las mimosas? Que uno las toca y se mueven las hojitas, son muy simpáticas. Resulta que descubrió que si iba de día al observatorio, las hojas de la mimosa estaban extendidas, mientras que de noche estaban retraídas. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, es obvio, de día están extendidas para recibir al sol, de noche duermen o algo parecido. Pero el tipo dijo, no, voy a hacer un experimento. Ese experimento fue tecnológicamente muy complicado, porque fue agarrar a la maceta y meterla dentro de un ropero, a ver si seguía moviendo las hojas. ¿Sí? Y descubrió que sí, que las hojas se seguían moviendo, por tanto algo adentro de la planta medía el tiempo, había un reloj del lado de adentro. Y después empezó a descubrir que el reloj estaba en todos lados, estaba obviamente en animales y obviamente en humanos. Entonces, lo último que digo en esta introducción es cómo se descubrió ese reloj, cómo se fue a buscar. Es una hazaña realmente para la neurociencia haberlo buscado. Se podía buscar en cualquier lado, en el hígado, en la uña del dedo del pie, en algún lugar cualquiera del cerebro, pero sin una hipótesis de dónde buscarlo, uno hubiera estado siglos o milenios buscándolo. Y el primero que la pegó sobre cómo ir a buscarlo no fue un cronobiólogo, fue un cronopio. Fue Julio Cortázar, nada menos. Que en los 50, en un libro curiosamente llamado Deshoras, escribió: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. ¿Qué quiere decir esto en términos cronobiológicos? No tengo idea de dónde está el reloj, pero sé que se pone en hora. Sé que ese reloj permanentemente tiene que ver al ambiente, o percibir al ambiente, y ponerse en hora y ajustarse para servir para algo. La principal forma de sincronizar un reloj biológico es a través de la luz. En algunos casos la única. Por lo tanto, si yo no tengo idea de dónde está el reloj, una estrategia posible es disfrazarme de luz, seguir el camino de la luz, o sea, entrar por los ojos y ver dónde va a parar esa luz. Qué fácil de hacer ese experimento. Disfrazarse de luz equivale a inyectar un colorante en la retina. Y ese colorante va a viajar por la misma vía que sigue la luz. Yo puedo ir viendo dónde va a parar ese colorante, de qué se colorea dentro del cerebro. Obviamente se va a colorear la vía visual, eso no es noticia. Pero resulta, en la década de 1970, que se encontró que había otras áreas que se coloreaban también dentro del cerebro que no tenían nada que ver con la vista. Entonces la gente dijo, ya está, debe ser un reloj.
Y efectivamente se descubrió que tenemos muchos, pero en particular un reloj principal muy profundo en el cerebro, que es este al cual le llega la luz y le dice al cuerpo qué hora es. Y le dice al cuerpo es hora de dormir, es hora de estar despierto, es hora de tener hambre. Le dice al cuerpo que si cambias el mundo, el reloj está raro. Por ejemplo, puedes cambiar el mundo volando hacia el este o hacia el oeste, lo que se llama jet lag. O puedes cambiar el mundo trabajando una semana de día, otra de tarde u otra de noche, lo que se llama trabajo en turnos rotativos. Y al reloj le cuesta mucho adaptarse. Durante un tiempo, cuando uno sufre el jet lag y llega a Europa o a Asia, para el mundo es una hora, pero para el reloj del lado de adentro es otra. Y uno tarda un tiempo en resincronizarse porque el reloj tarda un tiempo en resincronizarse. Bueno, ese reloj lo conocemos bien, ¿sí? Sabemos a qué escuela van sus hijos, y de hecho podemos saber hasta cómo tratarlo. Primero con luz, después con otra serie de estrategias que por ahí en las preguntas podemos volver a tratar. Entonces hice un menú de cómo estudiar el tiempo del lado de adentro. Estudiarlo como escala, pero muy cortito, no muy largo. Estudiarlo como un sentido. Estudiarlo como un lugar en el cerebro. Estudiarlo a través de la farmacología. Estudiarlo a través de la subjetividad. Y finalmente estudiarlo como un ciclo, como un tiempo circular que nos va recorriendo a lo largo de toda la vida. Queda una enorme dimensión del tiempo que también estudiamos los biólogos, que es el tiempo desde el punto de vista cultural. ¿Por qué para algunas culturas el tiempo corre diferente de para otras? Por eso lo voy a dejar picando para después discutirlo con ustedes, con Laura y con Leandro. Muchas gracias. Bueno, fascinante, ¿eh? Sí. Digo, siguiendo un poco el objetivo de estos encuentros de ciencia y espiritualidad y viendo los puntos en común que podemos encontrar entre la ciencia y la espiritualidad dentro de un mismo tema. Bueno, a mí una de las cosas que obviamente digo me pareció bastante obvio es esto del tema de en qué la espiritualidad y la ciencia coinciden en el Tratado del Tiempo, ¿no? Y uno de los temas, bueno, de hablar esto del tiempo cronológico y el tiempo cíclico, ¿no? Uh-huh. Esto creo que desde la espiritualidad escuchamos y también desde la biología esto de los ciclos circadianos y los ciclos de los planetas, ¿no? Y de los tiempos. Y otro concepto súper interesante que salió acá de la disertación de cada uno fue el tema del tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Ese tiempo subjetivo, el kairos, ¿no? Ligado a la eternidad, y cómo desde lo biológico también podemos hablar de un tiempo subjetivo. Creo que todos por ahí, si nos ponemos a pensar un poquito, podemos relacionarnos a alguna experiencia que hemos tenido, ¿no? Donde el tiempo dejó de ser ese cronológico y perdimos la noción del tiempo. Cuando nosotros hablamos de relojes biológicos, hay una versión popular de reloj biológico, que es la que suele aparecer en las encuestas de Para Ti, ¿no? que es conoce tu reloj biológico, básicamente, que es en qué etapa de la vida estás, ¿sí? O sea, el nivel del desarrollo, un tiempo lineal, que es el desarrollo. Nosotros no hablamos de ese reloj, sino de un reloj circular, el reloj que tiene que ver con los días, en algunas especies con los meses lunares, y en varias especies también con el calendario biológico, lo que pasa a lo largo del tiempo, de los años. Y el último punto que me parece fascinante es el concepto de eternidad, que Leandro definió también desde lo filosófico o desde lo histórico. ¿Y qué podemos decir los biólogos de la eternidad? ¿Existe una eternidad biológica? Por supuesto que sí. ¿Sí? En principio, los ciclos de los elementos, en cierta forma, es una eternidad biológica. Pero también hay organismos que son eternos. Las plantas. El pasto es eterno, ¿sí? A menos que se queme o le pase algo. Un pastito, así cuando uno va de visita a lo de la tía y se lleva un brote de una planta para después meterla en un frasco en su casa, está haciendo un clon de esa planta porque es genéticamente idéntico y está un poco celebrando la eternidad también. Con lo cual hay un concepto de eternidad dentro de la biología del cual sabemos muy poco. Tiene que ver también con el concepto de regeneración. ¿Por qué algunos bichos se regeneran y otros no? ¿Por qué si le sacamos un brazo a una estrella de mar lo regenera y nos sacamos un brazo a nosotros y quedamos mancos? ¿Sí? Que no lo sabemos todavía. Y hay algunas cosas más moleculares que si nos metemos un poco en ese camino, en células madre, etc. Pero hay puntos en común entre la cantidad de cosas maravillosas que dijo Leandro y algunas que me despiertan alguna explicación biológica. Lo que él refirió muy ricamente, que es que la sensación tiene un umbral. Es decir, pasado el umbral, por ejemplo, Pitágoras, a modo de ejemplo nomás,
decía que los planetas, cada uno tiene una vibración y que emite un sonido. Entonces produce eso una sinfonía cósmica, porque van variando las posiciones, y eso lo llamaban la armonía de las esferas. Entonces preguntaba Pitágoras, ¿por qué no escuchamos entonces la armonía de las esferas? Y contestaban, porque la escuchamos siempre, ¿sí? Entonces, que como está siempre sonando. Pero Pitágoras decía también que aquel que agudizaba, al que agudizaba sus sentidos, él lo decía, el que limpiaba su corazón, limpiaba su alma, era capaz de volverse más sutil y tener justamente una percepción más precisa del instante. Hay altísimos estados de conciencia que no conocemos, alguien puede decir el samadhi, por ejemplo, ¿no? En los 8 movimientos del yoga, comienza justamente por la parte corporal, de relajación corporal. Como comentaba Diego respecto de los hinchas, no es lo mismo la sensación del cuerpo cuando uno está tenso, que la relación con el tiempo cuando alguien está relajado. Que la relajación muscular es algo muy trabajado desde las distintas prácticas meditativas, artes marciales, etc. Y tiene que ver también cómo centrarse con la realidad. La realidad no hacemos ningún edificio teórico, ¿no? Significa que uno está más centrado en percibir las cosas, es decir, cuando está más centrado en sí. Nosotros perdimos en el mundo moderno mucho el contacto con solsticios y equinoccios. Y en lo de la visión de lo tecnológico, nos afecta mucho los ciclos circadianos también. Yo no soy un conocedor del cerebro, pero lo veo por las perturbaciones psicológicas que padezco. El hombre contemporáneo, vivimos mirando celulares, pantallas, vamos al subte o lo que sea, no tenemos contacto con el cielo, prácticamente, por eso es tan hermoso salir a otro lugar, tener otras impresiones. Y las tradiciones en general, piénsense la gente que vive en el desierto, por ejemplo, ¿no? Es una cosa tremenda, extraordinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra mes viene de men, que es luna, como moon en inglés, y en las iniciaciones antiguas se entendía que la mujer tenía una iniciación propia, que tiene que ver con los kairos de la vida. El kairos, como dijo Diego, no solamente algo subjetivo, es algo objetivo. El momento que empieza la menstruación. La menstruación tiene que ver con mes, tiene que ver con luna. Significa que la mujer tiene como una percepción más lunar, en el buen sentido de la palabra, de un ciclo biológico más arraigado en su feeling del tiempo, ¿no? Eso es lo que se concebía. Mientras que el hombre tiene como una dirección más, llamémoslo, hacia prospectiva. Hay ciertas leyes, llamémoslo así, de la vida y el cosmos, que la comprendemos en la observación de la naturaleza. Y hay ciertas cosas que la comprendemos en la observación de nosotros mismos. Que la concepción antigua supone siempre un conocimiento de sí, y que en lo que es el reloj interno tiene que ver mucho con lo que ya anticipamos, y es para volver continuamente, que es observar en cada uno los estados de conciencia, ¿no? Es decir, que en los distintos estados de conciencia hay distintas maneras, ¿no?, de percibir el paso del tiempo y la comprensión que cada uno tiene de su propia vida, ¿no? Unir lo interior con lo exterior es lo que es también unir lo simbólico con lo científico. Es decir, salir de la trampa dualista, ¿sí?, y unir justamente a la integración. ¿Qué otros ejemplos nos da la ciencia o qué otras explicaciones nos da para esto de los ciclos menstruales relacionados a la luna? ¿O qué más nos podés aportar desde ese lugar? Sí. Primero, retomo algo de lo de Leandro y después vuelvo sobre esto. Cuando mencionaba los efectos de la tecnología sobre los ritmos biológicos, que son muchos y muy marcados. De hecho, en los últimos 50 años se calcula que perdimos al menos 1 hora de sueño y en el último siglo 2 horas de sueño. Y es mucho eso. Es mucho y lo pagamos, por otro lado. Y también Leandro mencionaba a la tecnología más propiamente dicha, a las computadoras, las tablets, la tele, que no contentos con casarnos con ellas, nos las llevamos a la cama. Y es lo peor que podemos hacer porque son muy ricas en una longitud de onda muy particular, que es la que al reloj biológico le dice es de día. Con lo cual, si no tenemos una afección de sueño, la vamos a tener. Y si la tenemos, la vamos a profundizar. Porque realmente estamos disminuyendo muchísimo las horas de sueño y de buen sueño. Entonces, con respecto a la tecnología, quería decir esto, ¿sí? Con respecto a las frecuencias
o a los periodos mayores a un día, ¿sí? Ritmos que tienen que ver con varios días, etc., la verdad es que sabemos mucho menos. No sabemos dónde está localizado el reloj, así como sí sabemos cuál es el reloj circadiano, que es este lugar del cerebro que les mencionaba hace un rato. De hecho, el ciclo menstrual no es un ciclo lunar. Es un ciclo que no sigue la periodicidad lunar. De hecho, para las mujeres no ocurre siempre en las mismas fases de la luna. Para distintas mujeres ocurren en momentos distintos. Tiene una periodicidad similar, por lo cual por mucho tiempo se pensó esto de que estaba influido por la luna y o por las mareas, porque la luna produce las mareas. Pero sabemos que no es así. Sabemos que tiene un periodo que es propio, independiente del mes lunar, ¿sí? Sabemos también que se refiere a un ciclo bastante complejo de interacción, de charla entre las hormonas y el cerebro, entre las hormonas y ciertas partes del cerebro, que se va regulando de tal manera que genera un ciclo de aproximadamente 28 días. En algunas mujeres menos, en otras más. Pero de nuevo, ese ciclo no es influido por la luna. Hay una especie de monos del Nuevo Mundo, monos sudamericanos, que están en Formosa, ¿sí? Parecido al mono tití, que por ahí lo han visto en alguna foto, en el zoológico, lo que fuera. Que resulta que estos monos son crepusculares, o sea, están activos al amanecer y al atardecer. Mientras que la mayoría de los monos son o diurnos o nocturnos. Entonces un colega, un amigo en realidad, se puso a estudiar a estos monos crepusculares, viendo por qué no eran ni sencillamente diurnos o nocturnos, diurnos como nosotros o nocturnos como otros primates. Y él vio no solamente que eran crepusculares, sino que cada tanto tenían actividad nocturna. Cada tanto tiempo veía que los bichos salían al campo y hacían cosas de monos a la noche. Entonces se preguntó, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay noches que sistemáticamente salen o no? Y eso lo relacionó con los ciclos de la luna. Vio que cuando había luna llena, los monos salían, comían, ¿sí? Jugaban, se peleaban, etc. Mientras que cuando había luna nueva se quedaban en su nido, en su árbol o en lo que fuera. Y esto es una explicación evolutiva, ¿sí? Tal vez eso tenga que ver con cómo nosotros nos volvimos monos diurnos. La angustia frente a lo desconocido es posiblemente la fuerza impulsora más importante de la evolución. Le tenemos miedo a lo que no conocemos, por ejemplo a la noche, por ejemplo a la oscuridad. Entonces, desde este punto de vista evolutivo, es muy interesante la explicación de que la luna llena fue la que nos fue convirtiendo de bichos nocturnos en bichos diurnos, que es lo que somos actualmente. Para la gente, que es la mayoría de la gente por otro lado, que tiene creencias en lo sobrenatural, es algo real, es algo tangible. Por lo tanto, uno lo puede descartar, no puede barrerlo debajo de la alfombra tan fácilmente. En todo caso, puede tratar de entenderlo científicamente, ¿sí? No juzgarlo, sino tratar de entender por qué en los humanos está tan sobredimensionada esta creencia en lo sobrenatural. No me estoy refiriendo a las religiones, por eso es un fenómeno social. Estoy refiriendo al hecho biológico de creer en algo sobrenatural. Entonces, una hipótesis, que es la que yo trato en el libro justamente, es que es un fenómeno innato la creencia en lo sobrenatural. Y si es algo innato, es algo hereditario. Y si es algo hereditario, es algo evolutivo. Entonces, me pregunto con varios otros autores, ¿por qué la creencia en lo sobrenatural es algo evolutivo? ¿Qué carácter adaptativo nos dio? ¿Qué ventaja evolutiva puede haber tenido la creencia en lo sobrenatural? Y una de las explicaciones posibles, la más sencilla de todas, no necesariamente la mejor, es que es bueno creer por las dudas. Si uno está en el medio del bosque y hay mucho ruido y se empiezan a mover los árboles muy rápidamente y empieza a temblar el mundo, y mejor que uno crea que hay una señal divina y salga rajando. Porque si uno se queda ahí, seguramente venga una jauría de mamuts, que no se llama jauría, una mamutada de mamuts, y lo pise, ¿sí? En cambio, ¿sí?, si uno no cree y dice, esto es el viento, esto es una tormenta, no me jodan, y se queda ahí, no vive para contarlo. Eso es muy fuerte como explicación evolutiva, porque efectivamente uno se salvó, y en principio culturalmente, pero después ese fenómeno cultural fue arraigando de alguna manera en lo biológico, como para que tengamos tan metida dentro esta propensión a la creencia en lo sobrenatural. No, me viene la pregunta si esto es un fenómeno que se está dando ahora, esto, ¿no?, de creer, de que muchos creen en lo sobrenatural y otros no, o a lo largo de los tiempos también hubo evidencia de que no todos creían en lo sobrenatural. Y decirle a una persona de tiempo atrás, ¿usted cree en lo sobrenatural? La gente no entendería qué dice.
La palabra sobrenatural es una palabra cristiana. Los griegos hablaban de physis, no hablaban de sobrenatural. Y para los griegos Heráclito dice, la naturaleza ama ocultarse. Para nosotros la naturaleza es distinta a la cultura. Y la naturaleza es distinta de Dios. Un japonés, el gran maestro Zen, Suzuki Roshi, dijo, usted tiene una palabra religión, porque religión es volver a unir. Porque para ustedes el humano es una cosa, la naturaleza es otra y Dios es otra. En cambio nosotros lo único que hacemos es respirar profundamente y unimos todo. Es decir, la creencia es creencia. El mundo antiguo no maneja esa palabra, maneja yakin. Yakin es la palabra árabe que significa certeza. Entonces, para la visión de René Guénon, lo digo para contraponerlo y complementarlo si se pudiera, no es el espíritu un epifenómeno cerebral, sino que el cerebro es un epifenómeno espiritual. Es decir, hay que ver la idea de distintas dimensiones. Significa, René Guénon tiene una idea que dice, ¿está el espíritu en el cuerpo o está el cuerpo en el espíritu? Es decir, que ahí de lo que entra es ver cómo nuestras categorías mentales empiezan a quedar chicas. ¿Se comprende? Es decir, y de cómo todas las tradiciones buscan los símbolos de integración. Si buscamos los símbolos de integración, podemos hacer que la ciencia esté abierta a la espiritualidad y la espiritualidad a la ciencia. ¿Qué es lo que significa lo que uno cree? Digamos, ¿no? Es eso lo que siento que podría quedar más en el registro de la pregunta que en el de la respuesta, ¿no? La verdad que me siento súper llena y agradecida porque me pareció un diálogo muy, muy enriquecedor. Nos deja un montón de preguntas y eso nos abre también a cada uno, ¿no?, la posibilidad de seguir buscando. Me gustaría pedirles a Diego y a Leandro a ver cuál sería como una frase final, un mensaje final o algo que han rescatado de este encuentro que les gustaría dejar así como cierre. No sé quién querría empezar. Las ciencias naturales o las ciencias en general se hacen de preguntas, se hacen de dudar permanentemente. Y una buena pregunta científica creo que es aquella que no se cierra con una respuesta, sino que te abre muchas preguntas más. Y creo que en este diálogo que hemos tenido, con distintas aristas, con algunos puntos en común, otros que no, claramente, creo que lo que hemos tenido en común es la capacidad de maravillarnos frente a la pregunta, desde un punto de vista científico, espiritual, humano, como lo querramos llamar. Y eso me parece que es una característica eminentemente humana. Si nos maravillamos y nos da placer preguntarnos cosas, nos da miedo también, como decíamos hace un rato, creo que la conclusión a esto es que somos nada más ni nada menos que una manga de humanos. Me parece que es una linda conclusión. Lo que nos hace así auténticamente humanos es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Hay un dicho que dice, busca el conocimiento hasta en la China. Hay distintos tipos de conocimiento. Hay una frase de Eliot que siempre citamos que dice, ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Que hay un problema de Occidente que, perdón, no lo digo contra la ciencia, por favor, que es que ha habido una spaltung es una decisión, y una fe que se ha vuelto dogmática, y una razón que ha terminado en un cientificismo materialista tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces eso es como algo no integrado. Tenemos que unir la verdadera ciencia con lo que quedó del lado de la fe, y que usted expresaba que una cosa es la creencia y otra cosa es la vivencia, que eso es lo que lleva a una certeza, y eso es lo que hace un ser humano integrado. En las tradiciones, lo que se muestra es que una persona puede tener un gran conocimiento intelectual y ser un perfecto cretino. ¿Sí? Es decir, y lo que se busca es justamente una integración. En el budismo, en el taoísmo, y esto va más allá de las religiones, que en las religiones hay perfectos cretinos, ya lo sabemos, eso lo sabemos, pero la religión tiene un aspecto interior que se llama el esoterismo, y tiene un aspecto exterior que es el exoterismo. No es uno malo y otro bueno, de vuelta es complementario. Lo valioso de estas reuniones, el enriquecimiento que yo tuve de escuchar a Diego, justamente que se produce integración. Es decir, el diálogo supone que nuestras partes humanas estén en integración, y eso se produce con
el diálogo con otra manga de humanos. Como dice. Gracias nuevamente, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Leandro, por estar hoy con nosotros. Y gracias a todos ustedes y por las preguntas y comentarios súper interesantes. Así que es un placer haberlos tenido acá y los esperamos en la próxima. Gracias.